Bienvenidos a este nuevo video del curso de meteorísticas. En esta ocasión vamos a enfocarnos en algoritmos para resolver los problemas de organización o ejecución de los planes de producción en una fábrica. Particularmente veremos primero alguna implementación de un algoritmo constructivo que resuelve este problema. Pero antes de empezar, expliquemos bien y entendamos bien qué significan los problemas de organización y ejecución del plan de producción. Supongamos que nosotros tenemos una fábrica donde se están fabricando productos. Estos productos tienen que pasar por una serie de máquinas para llegar a su estado final. Los problemas de ejecución de los trabajos de producción en una planta son fundamentales porque se necesita determinar cómo se deben secuenciar los trabajos en las distintas máquinas de tal manera que se cumpla con algún objetivo. Por ejemplo, que se minimice el tiempo total de la ejecución de los trabajos o que se minimice la tardanza total en la ejecución de los trabajos, porque puede ser que estos trabajos tengan un tiempo de entrega, o por ejemplo, que se minimice el retraso total en la entrega de los trabajos. Depende cuál es el objetivo que nos hemos planteado. Pero el problema es claro, nosotros tenemos una serie de trabajos que tienen que ejecutarse en una fábrica que tiene diferentes máquinas y tiene operarios, tiene recursos y tenemos que determinar cuál es el orden óptimo de procesamiento de esos trabajos en las máquinas. Ahora bien, el problema va a depender también de cómo es la organización del trabajo en la fábrica y eso da lugar a diferentes problemas de optimización. Vamos a relatar dos que son muy importantes, que aparecen en la literatura como el Flow Shop Scheduling Problem y el Job Shop Scheduling Problem. El Flow Shop Scheduling Problem consiste, en español sería el problema de programación de talleres de flujo. Es un problema de optimización de la secuenciación de los trabajos de producción en la planta, eh, en la cual se debe respetar el orden en el que tienen que ejecutarse estos trabajos. Es decir, hay una serie de máquinas y nosotros tenemos que seguir siempre el mismo orden, ¿no? Primero comenzar en la máquina 1, luego continuar en la máquina 2 y así hasta la última máquina. Y eso para todos los trabajos que se han planteado. Por ejemplo, imaginemos una fábrica de zapatos. Entonces, en esta fábrica de zapatos se tiene que fabricar, supongamos, solo dos tipos de zapatos, botas y zapatos deportivos. Entonces, tanto las botas como los zapatos deportivos, que serían los dos trabajos que hay que ejecutar, tienen que pasar por una serie de máquinas. Por ejemplo, primero tiene que cortarse el material. Digamos que hay una máquina que corta el material. Luego tiene que pasarse por la máquina que da el molde, que moldea el zapato. Y luego tiene que pasarse, digamos, por la máquina de pintura y luego, digamos, por la máquina que empaqueta. Entonces, tanto las botas como los zapatos deportivos tienen que pasar por todas esas máquinas, ¿no? Y también, una vez, digamos, que una máquina está realizando un trabajo, no puede ser interrumpido. Tiene que esperarse hasta que se termine ese trabajo para poder hacer el trabajo siguiente. Por ejemplo, la máquina está cortando el material para las botas, tiene que terminarse de cortar el material para las botas para que se pueda comenzar a cortar el material para los zapatos deportivos y así, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos concretos. Por ejemplo, en la fabricación de automóviles. En una línea de ensamblaje, las diferentes partes del automóvil deben pasar por una serie de máquinas, por ejemplo, la soldadura, la pintura, el ensamblaje final, en ese orden. No puede hacerse primero el ensamblaje final y luego la pintura. Entonces tenemos que hacer en ese orden. Y esa es una característica del flow shop. Y el objetivo, por ejemplo, ahí podría ser minimizar el tiempo total que toma en ensamblar un número determinado de automóviles. Otro ejemplo del Flow Shop Scheduling Problem sería, por ejemplo, en las plantas de producción de alimentos, en una fábrica de galletas específicamente. Entonces la masa pasa por diferentes máquinas, la mezcladora, donde se mezclan los materiales, la harina, la sal, el azúcar, la mantequilla, etcétera. Luego va a la máquina de corte, donde se da forma a la galleta, luego al horneado y luego al empaquetado. Entonces,
digamos, puede haber diferentes tipos de galletas que tienen que ejecutarse, cada tipo de galleta es un trabajo que debe ejecutarse y entonces cada uno de estos trabajos tiene que pasar por esa serie de máquinas en ese orden. Y el objetivo sería programar el orden de los lotes de galletas, o sea, cuál galleta hacer primero, cuál otra galleta hacer después, de tal manera de reducir el tiempo total de producción y el desperdicio. Generalmente, digamos, el objetivo en estos problemas es minimizar el tiempo total de producción, es decir, el tiempo que nos toma en hacer todos los trabajos de producción que se han planteado y a ese tiempo se le suele denominar el make span. Bueno, entonces ese es el Flow Shop Scheduling Problem. Por otro lado está el Job Shop Scheduling Problem, que es otro tipo de organización del trabajo en una planta. En español esto podría denominarse el problema de programación de talleres de trabajo. Aquí en este problema hay cierta flexibilidad en la secuencia de las máquinas por las cuales pasan los trabajos. Es decir, estas máquinas ya no son especializadas, sino que pueden hacer muchos trabajos. Por ejemplo, en un taller de máquina personalizada que fabrica piezas mecánicas a medida para diferentes clientes, cada pedido de pieza puede requerir una secuencia única de operaciones, por ejemplo, corte, fresado, taladrado, pulido, pero estas operaciones pueden desarrollarse en distintas máquinas. Es diferente que el Flow Shop. En el Flow Shop hablamos de que los trabajos tienen que ir por una secuencia de máquinas, esas máquinas están especializadas. En cambio acá hablamos de operaciones. El Job Shop tiene que cumplir una secuencia de operaciones, pero estas operaciones pueden ser ejecutadas en distintas máquinas, o sea, hay más flexibilidad. Y se buscaría determinar, por ejemplo, la mejor secuencia de las operaciones para cada pieza, de tal manera que se minimice el tiempo total de producción. O otro ejemplo, por ejemplo, es en un hospital la programación de procedimientos médicos para los pacientes. Digamos que en un día específico tenemos una lista de procedimientos que deben ser ejecutados a pacientes y cada paciente podría necesitar diferentes procedimientos, por ejemplo, radiografías, análisis de sangre, cirugías, etcétera, ¿no? Entonces, en distintos departamentos y máquinas. Entonces, buscaríamos coordinar de acuerdo a la disponibilidad de los equipos médicos y personalizar médico especializado, cómo realizar, digamos, esa secuencia de procedimientos de tal manera que se minimicen los tiempos de espera y se optimice el uso de los recursos del hospital. Entonces, estos dos problemas, el Flow Shop y el Job Shop Scheduling Problem, digamos, son dos problemas que aparecen en la realidad, ¿no? Que responden a diferentes formas de organizar la producción. Y son muy importantes porque de acuerdo a cómo nosotros resolvamos este problema se va a optimizar los recursos de la fábrica. Bueno, veamos a breves rasgos para concluir esta parte. ¿Cuáles serían las diferencias entre el Flow Shop Scheduling Problem y el Job Shop Scheduling Problem? Primero, en el Flow Shop Scheduling Problem nosotros tenemos una secuencia fija. Todos los trabajos siguen la misma secuencia en un grupo de máquinas que se han especificado, ¿no es cierto? O sea, los trabajos siguen, primero tienen que ir a la máquina A, luego a la máquina B, luego a la máquina C, luego a la máquina D. En ese orden, todos los trabajos. La estructura es lineal. Las máquinas es como que estuvieran organizadas en una sola línea de producción y cada trabajo pasa por ellas en el mismo orden. Entonces, primero el cortado, luego el secado, luego el pintado, luego el pulido, luego el empaquetado, por ejemplo. Bien, entonces el Flow Shop Scheduling Problem es un problema, digamos, más simple debido a esa secuencia fija. La planificación puede ser más sencilla, la determinación de la solución en comparación con el Job Shop. El Job Shop Scheduling Problem, en cambio, se caracteriza por tener más flexibilidad. Entonces, la secuencia de los trabajos no necesariamente de todos los trabajos es en el mismo orden de las máquinas, sino que esta secuencia puede ser variable. Y por eso hablamos de operaciones. La operación 1, por ejemplo, el trabajo 1 puede ser que tenga que hacerse en la máquina B, pero la operación 2 de ese trabajo 1 puede ser que sea en la máquina D, pero en el trabajo 2 puede ser otro tipo de secuencia de esas operaciones. Es decir, cada trabajo puede tener una secuencia diferente de máquinas.
trabajo uno, primero máquina A, luego máquina B, luego máquina C, luego máquina D. El trabajo 2 puede ser primero máquina D, luego máquina B, luego máquina C, luego máquina A. Esa flexibilidad hace que las soluciones sean diferentes al flow shop y también lo hace más complejo. Entonces, los trabajos no tienen una ruta fija, lo que sí lo que sí tienen es una serie de operaciones que sí tenemos que determinar en donde tienen que realizarse, ¿no? Es más compleja la planificación en el job shop debido a la variabilidad de esta secuencia de trabajos y la necesidad de coordinar múltiples rutas de la ejecución de los trabajos. Bien, entonces, entendido cuáles son estos problemas, veamos en el caso del flow shop un método constructivo. ¿Cómo construiríamos una solución factible para el job shop de tal manera que, por ejemplo, se minimice el tiempo total de ejecución de los trabajos de producción? Y para eso vamos entonces al siguiente video.